Somos seres que hemos caminado por miles de años. Si no nos estamos moviendo, es porque algo no está bien. Así de simple. Y esta zona de confort que está tanto de moda, odio el concepto. Soy alérgico al concepto de zona de confort. Es un error, es un grave error neurobiológico. La zona de confort en realidad es que no me siento a salvo de dar el siguiente paso. Una mirada agresiva para mi sistema nervioso puede doler como una puñalada. Y la mirada quizás de desprecio de mi papá de toda mi vida, o la agresión pasiva-agresiva de un familiar de toda mi vida, donde pues no hubo nada, no pasó nada, es igual de traumático para mi sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso está garantizando que yo pueda primero sobrevivir, y una vez que la supervivencia está ok, estoy a salvo, puedo empezar a florecer y a prosperar. Hoy en día la mayoría de nosotros estamos apenas alcanzando una sensación de puedo sobrevivir. El sistema nervioso se está haciendo una pregunta toda tu vida, desde el momento de la concepción al momento que te mueres. ¿Cuál? Marco Ratti es una de las voces más reconocidas en salud mental integrativa. Con más de 17 años de experiencia y una profunda trayectoria como monje, ha desarrollado un modelo propio que combina psicología, neurociencia y técnicas somáticas, posicionándolo como referente en desarrollo humano. Después de una experiencia traumática, la forma en que respiro cambia, así almaceno el trauma. ¿Podemos identificar en diferentes partes del cuerpo los traumas? Tenemos 3 mecanismos de defensa principales cuando algo impactante está a punto de suceder. El primero es que intento complacer el momento. Se llama apaciguamiento. Si es alguien que está siendo agresivo conmigo, lo primero que voy a intentar como mecanismo de defensa es sonreír. ¿Por qué sigues con esta pareja si es tan agresiva? ¿Por qué no le contestas? ¿Por qué no le pones un límite? No es tan fácil. ¿Crees que existe cierta presión social para sanar? Yo creo que la obsesión con la salud hoy en día es una respuesta traumática. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Tiene sentido. Tiene sentido. ¿Tiene sentido? Tiene sentido. Antes de que empiece el episodio, quiero contarte algo. Hemos creado un reto de 21 días para enseñarte a activar tu nervio vago con ejercicio simple, basado siempre en ciencia, para regular tu sistema nervioso desde dentro. Cada día recibirás un concepto detallado por parte de Antonio, con un ejercicio práctico y una reflexión para integrar lo aprendido conmigo. Además de disponer de un cuaderno de ejercicios para tomar notas y aplicar todo lo aprendido. Son 15 minutos al día que te pueden llevar a reducir el estrés y vivir con más calma. El reto tiene un precio de 49 € y una vez comprado puedes volver a hacerlo las veces que quieras, porque tendrás acceso ilimitado. Para ver toda la información solo tienes que seguir el enlace de la descripción o escanear el QR que aparece en pantalla. El reto puede ayudarte a profundizar, ordenar y empezar a estimular tu nervio vago, combatir el estrés, mejorar la digestión y reducir la inflamación. Y ahora sí, comenzamos con la entrevista. Marco, ¿qué te motivó a dejar una vida monástica de 16 años para empezar a estudiar y trabajar en neurociencia y en terapia somática? Hubo 2 razones principales. La primera es que tenía la inquietud de entender cómo funcionaban desde un punto de vista científico esas prácticas mente-cuerpo que yo había experimentado durante tantos años. Como que tenía ya una inquietud de ir más allá de la filosofía, de la ideología, ¿no?, que rige esas prácticas, y entender qué pasa en el cerebro y cómo podemos replicar los resultados increíbles de la meditación, por ejemplo, en un contexto laico, en un contexto que todos puedan tener acceso a eso. Y la otra cosa era un tema de identidad. Yo empecé el camino monástico muy joven, tenía 20, 21 años, y no me había visto como hombre adulto sin esa identidad. Y surgió como una necesidad muy profunda mía de quitarme el uniforme, por así decirlo, y verme sin mis votos, ¿no? Sí, eso fue. Quizá esa paz o ese estado también meditativo, esa calma de una vida monástica, ha sido un poco el propósito de poderlo traer a los ciudadanos que no vivimos esa vida monástica. Sí, definitivamente experimenté unas cosas que la mayoría de la población mundial probablemente no experimenta. Tuve la bendición y el regalo, ¿no?, de tener experiencias de
profunda paz, profunda conexión y diría inclusive paz es una palabra muy trillada hoy en día, ¿no? Pero creo que más bien experiencias de conexión, ¿sí? O de trascendencia. Y creo que mi necesidad era ver cómo podemos hacer eso sin todo el contexto y la estructura de un estilo de vida monástico, ¿sí? Es posible tener esa conexión con uno mismo y con todo sin tantas reglas, sin tanta disciplina, sin tanto dogma inclusive, ¿no? Porque quieras o no, en un camino monástico hay un elemento dogmático. ¿Cómo era esa vida de paz? ¿Cómo vivía y la sentía? ¿Qué prácticas realizaba para en ese contexto poder estar en conexión contigo mismo? Sí, sabes, creo que por fuera pensamos que la vida monástica es pura paz y en realidad hay mucha neurosis en la vida monástica también. Ajá, mira cómo te sorprendes. Sí, Total. porque y cuando empecé a estudiar el cerebro y la neurociencia entendí por qué, ¿sabes? Cada vez que intentamos abstraernos de algo o alejarnos de algo, esto genera una sorta de fragmentación internamente, ¿sí? Entonces no es que solo dejo algo de lado y entonces ya no me afecta y no me molesta, pero esto dejar algo de lado también genera una fragmentación interna donde tienes que hacer como un esfuerzo constante para que el resto del mundo no te alcance. ¿Hace sentido? Sí. Y eso requiere de un sistema nervioso, digamos, desregulado, porque estoy haciendo un esfuerzo siempre para que no me alcance la vida moderna, o que no me alcance el estrés, o que no me alcance la neurosis. Pero al hacer eso, yo me vuelvo neurótico en un cierto punto, ¿no? Y esas organizaciones espirituales tienen todos los desafíos de todas las otras instituciones. Poder, dinero, abusos. Hay una cultura tóxica también en esas instituciones como cualquier otra. Y eso fue otro elemento que a mí me llevó a decidir que ya no podía representar algo que quería como mostrar algo sin aceptar que por dentro también había mucha sombra, ¿no? Y en ese momento que decides dejar esa vida, es como empezar de cero. No de cero, pero sí, ¿ahora qué hago? ¿Qué entrego hacia afuera? He estado entregando ciertas cosas o esa paz, esa vida monástica, pero ahora ¿qué me enfrento y cómo elijo ese nuevo camino? Sí, y esa fue la parte que más miedo me dio, ¿no? Porque mi identidad por 16 años se había basado en esa identidad. Mi trabajo se basaba en eso. Yo viajaba por todo el mundo representando esta organización. Entonces también mi fuente de ingresos, mi negocio, todo estaba ligado, ¿no? Con ese camino monástico. Y la emoción de soltarlo iba unida al miedo de soltarlo, ¿no? ¿Quién soy sin eso? ¿No? ¿Quién soy también sin ese estatus? Porque cuando llegas y eres como la persona espiritual, quieras o no, te ponen en un pedestal, ¿no? Y la verdad yo estaba muy cansado de que la gente me pusiera en un pedestal, porque la gente no se relacionaba conmigo, no se relacionaba con Marco, se relacionaba con lo que yo representaba. Y llegó un momento que yo me sentí muy distante de la gente, porque la gente solo quería que yo fuera eso que ellos veían en mí. No estaban dispuestos a conocerme por quién era yo. Y eso me generó mucha soledad también, ¿no? Mucho aislamiento. Entonces tenía la necesidad de decirle al mundo, aquí estoy, ¿no? Y la verdad eso fue parte de mi proceso de sanación del trauma, en realidad. El por fin poder ser visible sin la necesidad de una identidad, ¿no? Que me diera de alguna forma estatus y seguridad. No sé si hace sentido. Hace sentido. ¿Qué significa vivir en un paradigma de supervivencia clásico? Sabes, la supervivencia es cuando estamos viviendo evitando morir. Y vivir es cuando decido vivir abrazando la vida. Son dos cosas muy distintas. Y la mayoría de nosotros hoy en día sobrevivimos porque estamos evitando morir. Estamos evitando enfermarnos. Estamos evitando una ruptura en un vínculo. Estamos evitando. Y solo pensándolo en sensación de dirección, ¿sabes? El evitar la vida para que no me pase algo malo es muy distinto de ir hacia la vida y permitir que la vida, yo hacerme partícipe de la vida, yo participar en la vida, ¿sí? Te oí decir, hablando de supervivencia, que cuando estamos en ese estado,
no somos nosotros mismos, sino lo que somos son nuestros patrones. ¿Qué significa eso? Porque cada vez que entramos en un estado de supervivencia es porque algo me estresa, ¿sí? Hay un desafío, por así decirlo. Entonces, cuando algo me estresa y entro en supervivencia, hay un recorte de mi presupuesto energético y un recorte de las funciones cognitivas de mi cerebro. Esto significa que mi cerebro dice, ahora hay algo mucho más importante que atender. Entonces, todo lo que es diseñado para ser más sofisticado, para pensar más claro, para ser más objetivo, la digestión, el sistema autoinmune, todo eso se para cuando estoy en supervivencia, ¿sí? Y entonces regresamos a los patrones comprobados del pasado. Mi cerebro dice, ok, ¿qué patrón funcionó? ¿Qué patrón emocional funcionó hace 20 años cuando estuve en una situación de estrés parecida? El enojo, por ejemplo, o el chantaje, o la manipulación. Y entonces la supervivencia es un proceso de regresión, no es un proceso de evolución. Entonces, cuando estoy en supervivencia, regreso a hábitos y patrones más instintivos, más primarios, que funcionaron en el pasado, pero no significa que son los más inteligentes, los más eficientes o los más adecuados para el momento presente. ¿Crees que nuestro cuerpo y nuestra mente, o ambos o ninguno, viven en el pasado? Es interesante porque el sistema nervioso no vive en todo. Es decir, mi sistema nervioso almacena las experiencias del pasado, presiente las experiencias del futuro, ¿no? Y sabe estar en el presente cuando me siento a salvo. Pero lo que pasa en nuestra vida es que cuando tenemos experiencias que no pudimos procesar, a eso me refiero tal cual a la comida. Cuando comes algo y te cae mal y no lo puedes digerir, pues lo cargas unos días, ¿no? Y no puedes como sentirte a gusto porque no has digerido la comida de la noche anterior. Y las experiencias emocionales no procesadas funcionan de la misma manera, aunque de una forma más compleja, ¿no? Y entonces hay partes de mí que se quedan atoradas en el pasado. Esto significa que yo vivo con un sesgo, con una percepción que está condicionada por lo que me sucedió en el pasado. Y sin darme cuenta, empalmo esta perspectiva sobre el momento presente y sobre el futuro. Entonces, cuando hablamos de mente y cuerpo y pasado, presente y futuro, estamos siempre en un espectro, ¿no? Deslizándonos entre presente, pasado y futuro. Pero pagamos un precio por eso. Y esa es la parte importante, ¿sí? El precio que pagamos es que cuando estamos en el pasado o en el futuro, no podemos estar presentes. Y el acceso a nuestros recursos, a nuestra creatividad, a nuestro genio en el sentido de genialidad, ¿no? A nuestra brillantez, solo sucede cuando estamos en el presente. Y eso es lo que llamamos regulación del sistema nervioso. ¿Por qué dices que es tan importante, que es un trabajo fundamental trabajar con el sistema nervioso? El sistema nervioso es el interfaz entre yo y el mundo de afuera, ¿sí? Es como el tablero. Sí. Es el tablero entre yo y lo que pasa afuera. Entonces, todo lo que yo quiero expresar, todo lo que yo quiero hacer, si yo me quiero relacionar, si yo quiero manifestar algo, si yo quiero crear algo, sucede solo en la medida que mi sistema nervioso se siente a salvo en el contexto, en el lugar, en el espacio en el cual se siente. Tú lo hiciste hace un momento antes de que empezáramos a grabar. Tú probablemente sin saberlo me ayudaste a que mi sistema nervioso se regulara porque yo te pregunté, ¿cuánto tiempo tenemos para la conversación? Y tú me dijiste, aquí tenemos tiempo y espacio. No me importa el tiempo que te tomes, yo creo que lo que tú vas a decir es lo que se tiene que escuchar. Ese es un ejemplo de lo que el sistema nervioso interpreta como, yo puedo existir. ¿Sí? Va muy profundo el sistema nervioso, porque el sistema nervioso está todo el tiempo preguntándose, ¿mi integridad psicológica, mi integridad física están a salvo en este momento o me tengo que proteger? Y esa manera de regular en la que has calmado tu sistema nervioso, ¿tiene que venir de una fuente externa o se puede trabajar uno mismo con el sistema nervioso para regularlo?
Las dos, y las dos son importantes. Tenemos un trabajo de autorregulación del sistema nervioso, que son técnicas y prácticas que yo puedo hacer conmigo mismo. Movimiento, respiración, atención, que se parecen mucho a todas las técnicas que tenemos hoy en día, algunas ancestrales y algunas más contemporáneas. Eso es lo que yo puedo hacer por mí mismo. Pero luego hay una parte de nuestro sistema nervioso que solo se puede regular y calmar en relación, en vínculo. Por eso los seres humanos somos seres sociales. Y por eso quizás te ha pasado, hay momentos de la vida donde estamos tan alterados o tan desregulados, como decimos nosotros, que yo solo no me puedo calmar. Lo vemos muy seguido con los niños. A veces los niños chiquitos no se pueden calmar solos. Necesitan la presencia empática de un adulto que les hable, que los abrace, que los contenga y que los valide. Los adultos somos iguales. Hay momentos donde estamos tan desregulados que necesito la presencia empática y cuidadosa de otro ser humano para volver a la calma. Y eso hoy en día no se habla en los medios, porque hay esta idea de que si me amo lo suficiente yo solo, si me cuido lo suficiente yo solo y me doy todo el autocuidado del mundo, yo debería estar perfectamente bien. Y desgraciadamente, neurobiológicamente no funcionamos así. Necesitamos también aprender a corregularnos con otros seres humanos. ¿Cómo funciona el sistema nervioso? El sistema nervioso se está haciendo una pregunta toda tu vida, desde el momento de la concepción al momento que te mueres. ¿Cuál? ¿Estoy a salvo o no? Y estoy a salvo va mucho más allá de seguridad o inseguridad como lo hablamos coloquialmente. Se refiere realmente, ¿yo puedo ser yo aquí? ¿O ser yo implica que me van a criticar, me van a burlar, me van a atacar, me van a violar? El espectro es muy grande, ¿sí? Pero pensamos a veces que las cosas que nos afectan o el trauma son solo cosas trágicas, como un accidente muy grave, la muerte de un ser querido, un abuso sexual. Y lo que no sabemos hoy en día, que una mirada agresiva para mi sistema nervioso puede doler como una puñalada. ¿Sí? Y la mirada quizás de desprecio de mi papá de toda mi vida o la agresión pasiva-agresiva de un familiar de toda mi vida, donde pues no hubo nada, no pasó nada, es igual de traumático para mi sistema nervioso. Entonces el sistema nervioso está garantizando que yo pueda primero sobrevivir y una vez que la supervivencia está ok, estoy a salvo, puedo empezar a florecer y a prosperar. Hoy en día la mayoría de nosotros estamos apenas alcanzando una sensación de puedo sobrevivir, ¿no? Porque así está diseñada nuestra sociedad. Siempre hay una amenaza posible, siempre hay algo que podría pasar. Y hay muchas consecuencias individuales, de salud, sociales, ¿no? De mantenernos en un estado crónico de supervivencia en lugar de empezar a abrazar la vida y ir hacia la vida. ¿Podrías ayudarme también a entender más profundamente qué es el sistema simpático y parasimpático? Porque en estas conversaciones que tengo ha salido muchas veces el sistema parasimpático, el sistema simpático, pero nunca nadie me lo ha explicado con detenimiento. Yeah. Yo te lo explico con Gracias. mucho gusto. La metáfora más simple para entender, entonces el sistema nervioso tiene varias partes, pero dos partes de las principales es el sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático. Y para que la audiencia se acuerde de la diferencia, empecemos con el parasimpático. Para es como parar, ¿sí? Entonces el sistema nervioso parasimpático es el freno de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Es la parte del sistema nervioso que me ayuda a ir más lento, a descansar, a dormir, a regenerarme, ¿sí? Es todo lo que ayuda a frenar mi ritmo interno e ir más lento. El simpático es la parte del sistema nervioso que conocemos como el acelerador. Es la parte que si necesito levantarme de la cama para empezar mi día se activa, si necesito correr, si necesito hacer ejercicio, si tengo una presentación y estoy un poco nervioso y necesito como estar despierto, si necesito, no sé, cocinar por mis hijos, ya sabes, y alistarlos para la escuela. Entonces el sistema simpático es el acelerador y el sistema parasimpático es el freno. Y obviamente lo ideal es poder usar esos dos sistemas a mi favor y saber cómo y cuándo pisar el acelerador cuando realmente quiero acelerar y cómo y cuándo pisar el freno cuando necesito frenar.
Hoy en día muchos de nosotros no sabemos dónde está el freno, no sabemos dónde está el acelerador. Cuando quiero frenar, acabo acelerando. Cuando quiero acelerar, freno. No es como me quiero levantar de la cama y no puedo porque estoy agotado. Me quiero ir a dormir en la noche y tengo demasiados pensamientos y quiero dormir, pero no puedo, ¿no? Entonces estamos nuestro sistema nervioso ha perdido un poco su brújula interior por la sobreestimulación del mundo en el cual vivimos. Y es un poco la raíz de todos los desafíos de salud mental que vemos hoy en día. ¿Y por qué la teoría polivagal ha supuesto para ti, Marco, una transformación en el entendimiento y en la sanación del trauma? Sí, esa pregunta me encanta. 2 o 3 cosas aquí. Sí. La primera es que la teoría polivagal nos ha enseñado que nuestra libertad como seres humanos comienza en el sistema nervioso. Y esa es una frase que digo una y otra vez. Tu libertad comienza en tu sistema nervioso. Explícamelo. Te lo explico. Cuando queremos o necesitamos sobrevivir, los mamíferos nos defendemos, ¿sí? Los mamíferos animales se defienden con las uñas, con las garras, con los dientes, con el olfato. Los seres humanos ya no nos defendemos así. Los seres humanos nos defendemos con las emociones, con nuestros mecanismos de defensa emocionales y psicológicos, ¿sí? Más mecanismos de defensa tengo, imagínate que cada mecanismo de defensa que tengo es como la capa de una coraza, ¿sí? Entonces, en la medida que yo tengo experiencias que me incomodan o me lastiman o me traumatizan, pues cada vez que tengo una experiencia así, mi sistema nervioso dice, ok, vamos a necesitar una capa más protectiva, ¿sí? Y entonces esas capas protectivas hoy las confundimos con personalidad, pero no es personalidad. Te voy a hacer un ejemplo simple. ¿Cuántas veces escuchamos, es que este niño es muy tímido? Y le atribuimos la etiqueta de timidez, ¿no? Como si fuera un rasgo de su personalidad. Hoy en día sabemos que quizás el niño tiene una tendencia a ser tímido, pero es mucho más probable que ese niño haya aprendido que si es invisible y si habla poco y no se expresa, no le van a pasar aquellas cosas que lo han lastimado. ¿Sí? Porque quizás cada vez que intenta decir algo, un niño le hace bullying en la escuela. Cada vez que pide algo, su mamá le dice, deja de pedir, pides muchas cosas, ya cállate. Entonces, usamos mecanismos psicológicos como armaduras, como corazas. Eso los genera mi sistema nervioso. Entonces, cuando tenemos mucha coraza, Eli, somos menos libres. Porque la coraza me hace más pesado. La coraza no permite que el mundo me vea y no me permite ver al mundo. Porque la coraza no es solo física. La coraza es un sesgo psicológico, es un sesgo en mi percepción. Entonces quizás el niño tímido aprende que el mundo es un lugar peligroso, ¿cierto? Y que si soy invisible, corro menos riesgo de ser vulnerable. Entonces, en la medida que construimos mecanismos de defensa para protegernos de la vida, esa idea, Marco, de hay que ser fuerte y nos enseña a que la fortaleza nos hará vivir o sobrevivir. Eso es una creencia que hemos tenido. Nos educan en la fortaleza. Mira, Eli, tenemos en el mundo de la salud y el desarrollo personal, el lenguaje que más usamos es un lenguaje bélico. Es un lenguaje de guerra, ¿sí? Supérate, conquístate, aguántate. ¿Sabes? Usamos, sin darnos cuenta, hemos creado un mundo de salud y desarrollo personal que pone a mi sistema nervioso en un estado de lucha-huida. Pone a mi sistema nervioso en un estado de supervivencia. Entonces, cuando le estoy diciendo a un niño, a un adulto, sé fuerte, en realidad no le estoy diciendo sé fuerte. Le estoy diciendo aguántate. Le estoy diciendo no sientas. Le estoy diciendo no te expreses. Le estoy diciendo tu vulnerabilidad te va a causar un problema. Deja de sentir. Hoy sabemos que sentirnos bien comienza con sentir, ¿sí? Y cada vez que tengo coraza, no puedo sentir. Porque la coraza que yo creo para que tú no me lastimes es una coraza hacia mí también. O sea, si me protejo de ti, inevitablemente me estoy protegiendo de mí también. Y ahí me voy perdiendo. Y esa es una de las grandes secuelas del trauma que nadie habla. Que cuando me defiendo para sobrevivir, me pierdo a mí. Eso es el precio más alto que pagamos. ¿Te hace sentido? Totalmente. Totalmente.
Ese era uno de los motivos, Marco, sobre por qué la teoría polivagal ha transformado, pero creo que me decías que había más y quiero conocerlos todos. Okay. Entonces, uno es que nuestra libertad comienza en el sistema nervioso. El otro es que cuando miramos nuestras reacciones a la vida como no algo extremo, no algo extraordinario, no algo perverso, no algo disfuncional, y lo miramos solo como un intento de sobrevivir, dejamos de juzgarnos, Eli. Porque cuántas veces nos pasa, y seguro a ti también, ¿no? Que, no sé, te enojas, ¿sabes? O un día estás nerviosa, o un día reaccionas con tus hijos, o un día, en fin, las miles de veces que no nos portamos como quisiéramos. Y comenzamos a autocastigarnos, a autoculparnos y a autojuzgarnos, ¿no? Y eso es porque no estoy entendiendo realmente qué está pasando. Cuando me enojo es porque un límite ha sido transgredido. Entonces, vivimos en una cultura que nos hace creer que reaccionar es mal, cuando mis reacciones son el radar o la brújula de mi autocuidado. Cuando yo me enojo, es mi radar de autocuidado que me dice, tu límite ha sido transgredido. Es tiempo de que te cuides. O es tiempo que revises tus límites o que los expreses de otra manera. Entonces, cuando entendemos que nuestras conductas y nuestras emociones, por más disfuncionales que puedan parecer, y claro, hay algunas que generan mucho daño, a mí y a los demás, eso es otro tema, ¿sí? Y que sean éticamente justificables o no, es otro tema también. Pero desde un punto de vista neurobiológico, cuando yo tengo emociones intensas, es porque hay algo dentro de mí que está pidiendo atención. Y cuando lo miramos así, dejamos de juzgarnos. Y solo ahí podemos sanar, Eli. No hay manera que yo sane si yo estoy en contra de mis propias reacciones. Y estoy intentando rechazar y deshacerme. Mis reacciones son mi enojo es como una pierna. Mi depresión es como un dedo mío. Es mío. Es parte de mi expresión. Y nuestra cultura de salud nos dice, deshazte de la depresión. Sacúdete y sigue adelante. No seas ansioso. No te preocupes. No va a pasar nada. Qué lindas palabras. Pero si hay alguien ansioso de tu audiencia que nos está escuchando, sabe que decirle a tu ansiedad, no pasa nada, es lo peor que puedas hacer. No sirve para nada. No sirve para nada. Tiene una contraindicación, incluso te vuelves más ansioso. Exacto. Entonces, empezar a mirarnos como los mamíferos que somos. Y somos mucho más mamíferos de lo que quisiéramos aceptar, ¿sí? Nos quita la carga del juicio. Y cuando dejamos de juzgarnos, podemos empezar a mirarnos por quienes somos, reconocer que estas conductas o emociones incómodas no son porque soy defectuoso, no estoy roto y no tengo un problema. Eso es lo primero que yo hago con mis pacientes. Llegan pensando tener un problema. Y mi primer trabajo es hacerles ver que no tienen ningún problema. Que su reacción es una respuesta normal a alguna situación extraordinaria. Y eso es muy importante porque lo tenemos al revés. ¿Qué significa? Cuando yo me enojo, retomando el ejemplo, pienso que es mi reacción desmesurada ante una normalidad, ¿sí? Pero quizás esa normalidad es que tengo una pareja pasiva-agresiva. Entonces, ¿qué es extraordinario? ¿Mi reacción de enojo o lo raro y lo que no debería ser es que esta persona me está agrediendo detrás de una sonrisa? Entonces, mi respuesta es normal. Aunque desmesurada, porque quizás llevo décadas aguantándomela y de repente sale. Lo que no es normal son muchas de las relaciones y contextos y códigos sociales que hemos generado que van en contra de nuestra neurobiología. Y esa es la otra cosa de la teoría polivagal. La teoría polivagal nos enseña a respetar nuestra neurobiología. ¿Eso hace sentido o lo tenemos que traducir? Tiene sentido y hace sentido. Ok, bien. ¿Y el nervio vago? ¿Qué papel juega en nuestra salud? Entonces, el nervio vago es esta cosa tan de moda ahora y con buena razón, ¿no? Porque el nervio vago es una parte específica del sistema nervioso. De hecho, es parte del sistema nervioso parasimpático, ya que lo hemos dicho. Y el nervio vago tiene la función de frenarnos.
El nervio vago en realidad tiene 2 ramas, ¿sí? Y ahora no vamos a entrar en detalle, pero la rama de la cual se habla comúnmente es una parte que se llama ventral vagal, que está en nuestro pecho y está en nuestro rostro. Y esta parte del nervio vago es única a los seres humanos, ¿sí? Es donde está más desarrollada. Y es un mecanismo de comunicación social, ¿sí? Los seres humanos pensamos usar las palabras para comunicarnos como medio principal. En realidad, por ejemplo, tú y yo que nos acabamos de conocer, antes de intercambiar palabras, en los 2 segundos que nos vimos, mi nervio vago ya hizo una lectura completa de me siento a salvo con Eli o no me siento a salvo. ¿Y cómo hizo eso? Mirando todos los micromúsculos en tus ojos, mirando cómo mueves los labios, mirando cómo mueves la mandíbula, mirando cómo respiras. Ese es el nivel de profundidad y sutileza que mi nervio vago y mi sistema nervioso trae a las relaciones. Es por eso que cuando te subes a un elevador sin conocer a nadie, a veces te subes y te sientes muy a gusto, ¿no? Y a veces te subes al elevador y es como que se abran las puertas, sí. Por favor, ya me tengo que salir de aquí. No has intercambiado palabra con nadie, ¿no? Pero tu sistema nervioso está siempre percatándose de esas micro señales. ¿Me siento a salvo aquí o no me siento a salvo aquí? ¿Y qué ve tu nervio vago en mí para yo poderte mostrar un espacio de seguridad? ¿O qué es lo que identifica para sentir que entra en estado de supervivencia? Sí, esa es muy buena pregunta, porque depende de mi experiencia de vida previa. Ajá. Pero digamos, si tú tuvieras un sistema nervioso sin software previo y yo tuviera un sistema nervioso sin software previo, las señales típicas de conexión y estoy a salvo son los ojos suaves. Es un tono de voz, le llamamos prosaico, es decir, la voz sube y baja, pero no es demasiado, no hay demasiados picos, ¿sí? En mi ritmo cardíaco, ¿sí? Y el ritmo de mi respiración es suficientemente lento, el color de tu piel está homogéneo, ¿sí? Entonces, esas son todas las cosas que mi sistema nervioso está buscando en ti para saber, ¿él es una persona segura? O Eli es una persona que quizás me va a hacer unas preguntas raras para ponerme incómodo en la entrevista, ¿sabes? Esas son como las señales que estamos detectando. Se puede entrenar, es decir, yo podría entrenar la forma en la que recibo a mis invitados y que cada uno lo pueda extrapolar a su vida diaria para que cuando conocemos a alguien en un espacio networking que pasa mucha gente y que es incómodo, poder intentar que la gente nos vea como amables, como que somos un espacio seguro. Por supuesto. De hecho, la neurociencia salió del espacio científico y académico primero en el ámbito de la mercadotecnia, antes de llegar a la salud mental. Porque se dieron cuenta, ¿no?, que si tú confías en mí, me vas a comprar mi producto mucho más fácilmente que si desconfías en mí. Pero si lo llevamos al ámbito de la educación, por ejemplo, o al ámbito de la salud mental, ¿sí?, o al ámbito de un cirujano, está comprobado que cuando el paciente confía en el cirujano plenamente antes de la operación va mejor, los efectos secundarios de la anestesia son menores, la recuperación es mucho más rápida y efectiva. ¿Sí? Una maestra, cuando hace sentir a salvo sus alumnos aprenden mucho más con mucho menos esfuerzo. Un terapeuta, si genera un vínculo seguro, ha resuelto el 50% de los problemas de su paciente solo a través de la corregulación del nervio vago, porque cuando tú te sientes segura, tu sistema comienza a sanar solo. Entonces, definitivamente. Y tú lo haces ya sola, ya te dije, tú me recibiste diciendo, Marco, ese es tu espacio. Marco, yo confío en ti. Tómate el tiempo que necesitas. ¿Sí? Y esos son justo el tipo de, no solo palabras, pero obviamente detrás hay una actitud, ¿no?, de decir, bienvenido a mi espacio, siéntete en casa, ¿no? Y eso es lo que quisiéramos hacer, Eli, todo el tiempo. Con mi equipo de trabajo, con mis hijos, con mis amigos, ¿no? Y por eso esa herramienta de la teoría polivagal hace tanta falta en nuestras instituciones, ¿no? En nuestros mecanismos y códigos sociales. Porque gran parte de nuestra ansiedad social viene, como todos estamos en supervivencia, yo no tengo tiempo de mirar a tus ojos un segundo. Voy a la tiendita y no nos miramos. Nada más te compro, te doy el dinero.
Y cada vez que hace falta esta conexión, mi sistema nervioso dice amenaza. Entonces no es solo un plus. O sea, pensamos, qué linda la conexión, qué buena onda, ¿no? Así comienzo bien el día sonriendo, jajaja, como si fuera, ¿sabes?, la cereza en el pastel. No es así, porque cada interacción donde yo no percibo esta conexión incrementa el grado de alerta y de supervivencia en mi sistema nervioso. Y es por eso que después de un día en la Ciudad de México, entre el tráfico, el trabajo, el banco y todas las cosas que me pasan, llego a mi casa y lo único que mi sistema nervioso sabe hacer es gritarle a mi pareja. Pero no porque no quiero a mi pareja, es porque ya la saturación de mi sistema nervioso no puede ser contenida. ¿Te das cuenta cómo es un círculo vicioso que afecta todas las áreas de nuestra vida? Afecta a todas las áreas de nuestra vida porque afecta a nuestro ser. Vivimos en desequilibrio, vivimos desregulados, vivimos estresados, porque si vivimos siempre en ese estado de alerta, de supervivencia, vivimos en estrés. Nos deshumaniza nuestro estrés. ¿Sí? Nos permite y justifica conductas y actos inhumanos. Y eso es lo que vemos a una gran escala. Lo que a mí me apasiona, Eli, es conectar la salud mental individual con la salud mental colectiva, ¿no? Y lo que vemos hoy a nivel social, político, lo que hace la policía, lo que hacen nuestros políticos, todo lo que estamos viendo hoy en día, es porque como estamos en supervivencia, nuestra brújula de nuestra humanidad se apaga o se nortea, se desorienta. Entonces no tenemos la capacidad de mirar estos hechos que no deberían de estar pasando. Estos hechos que deshumanizan a grupos, ¿sabes? Que descalifican a clases sociales, que atacan a minorías, etcétera, 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 ¿no? Porque no tenemos la capacidad de levantar la voz y decir, eso no pertenece a nuestra humanidad. ¿Cómo impactan las emociones, tanto positivas como negativas, en el sistema nervioso? Porque es inevitable no sentir. Las sentimos y las recogemos. Sí. A mí me gusta analizar las palabras y la palabra emoción viene de energía en movimiento. ¿Okay? Entonces las emociones son mensajeras. Las emociones son información. Las emociones son llamados a la atención. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no tiene palabras, ¿sí? Nuestro cuerpo no tiene otra manera de mostrarnos lo que está pasando aquí adentro, sino las emociones. Las emociones es un autodiagnóstico perfecto de cómo yo estoy experimentando la realidad de este momento. Entonces, cada vez que surge una emoción, yo le llamo, es como un mensajero que llega a tu puerta y dice, toc, 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 ¿no? Eso es lo que estoy sintiendo. Pero ¿qué hacemos? Cada vez que llega el mensajero con una emoción, o ni siquiera abrimos la puerta porque nos han enseñado a no sentir, nos han enseñado a fingir que todo está bien, nos han enseñado que ser emocional es malo, ¿no? Entonces a veces ni siquiera abro la puerta. Y a veces abro la puerta y no sé qué hacer con esa emoción. Y eso es normal, porque a veces las emociones son muy incómodas. Entonces le pedimos a veces a la gente de sentir, y hoy en los medios todos nos dicen, siente tus emociones, abraza tu vulnerabilidad, siente tu cuerpo, pero es como si lo que yo he vivido en mi cuerpo me ha hecho sufrir, ¿por qué debería sentir lo que pasa en mi cuerpo? Si yo soy una persona ansiosa, ¿por qué debería sentir mi ansiedad? Si yo soy una persona con trauma, ¿por qué debería sentir mi cuerpo si justo en mi cuerpo pasaron aquellas experiencias tan horribles, ¿no? Entonces, las emociones están diseñadas para ser acogidas, para leerlas y descargarlas. Por eso es energía en movimiento. Esa es una educación básica, cómo leer el alfabeto, Eli. Pero nadie nos lo enseña, ¿sí? Al revés, como no sabemos qué hacer con ellas, es como quítalas, 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 o siéntelas, siéntelas, siéntelas. Entonces me abrumo de mis propias emociones, ¿no? Porque no sé qué hacer con ellas. Una paciente el otro día me decía, estoy muy confundida, porque por un lado me dicen que tengo que sentir mis emociones y por el otro me dicen no reacciones a nada. Y es como, ¿qué hago entonces? ¿La siento? ¿No la siento? ¿La permito? Pero si la permito reacciono. Entonces hay mucha confusión acerca del rol de las emociones, pero son fundamentales, son mi brújula interior.
¿Cómo vas a saber si estás cansada si no te permites sentir tu cansancio? ¿No? ¿Cómo voy a ver si tengo hambre? ¿Sabes que hoy en día la gente se aguanta las ganas de ir al baño a hacer pipí? Porque estamos tan separados de lo que sucede en mi medio ambiente interior, en mi paisaje interior, que ni siquiera obedecemos ya a nuestros instintos más básicos, que es como ir al baño. Es brutal. Absolutamente. Y cuando la mente no grita, no te avisa del problema, ¿el cuerpo grita? Sí. El cuerpo primero manda señales. Por ejemplo, como a través de emociones no tan intensas. ¿Sabes? Un poco de estrés, un poco de fatiga, un poco de hartazgo. Y el sistema nervioso está diseñado para que mande esta información a la cabeza la procese y te haga traducir eso en un pensamiento racional de, estoy cansado, me toca descansar. El 80% de la información va del cuerpo a la cabeza. El 20% de la información va de la cabeza al cuerpo. Algo que no sabemos, ¿sí? Entonces, el 80% de mí habita en el cuerpo, por así decirlo, ¿no? Aunque hayamos construido una sociedad alrededor del 20% de la cabeza y por eso a veces nos enrollamos mucho. Entonces, cuando el cuerpo manda esta información y el cuerpo la traduce, normalmente ya mensaje recibido, descanso, todo bien. Pero ¿qué pasa? Hoy en día el cuerpo manda la información, estoy cansado, y la cabeza dice, no me interesa, tengo más trabajo, eso es más importante, quiero salir de fiesta, necesito acabar mis pendientes, tengo que cuidar a mis hijos, todas las ideas o cosas que tengo que hacer. Entonces reprimimos la señal del cansancio. En la medida que reprimo todas esas señales, llega un momento que el cuerpo dice, bueno, ahí arriba, en la computadora de arriba, nadie hace caso. Nadie está escuchando las señales. Entonces vamos a bypassear a la cabeza y vamos a generar unas alertas que son inevitablemente intensas y que entonces a fuerza él o ella van a tener que escuchar. Y ahí que comienza. Dolores crónicos, enfermedades autoinmunes, inflamación crónicas, enfermedades crónicas, etcétera. Etcétera, etcétera. Esto quiere decir que nuestra mente guarda pensamientos, es una caja donde almacenamos ideas, creencias. ¿Nuestro cuerpo también guarda esa información y nos enferma? Por supuesto. Nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso tienen un mecanismo muy sofisticado de guardar aquellas experiencias que no podemos procesar. Hace cuenta que soy un niño chiquito, me hacen bullying en la escuela y no tengo la madurez para procesarlo, porque mi cerebro todavía no está desarrollado para eso. Entonces mi cuerpo y mi sistema nervioso y mi mente dicen, fantástico, esa experiencia que es dolorosa, como ahora no se puede procesar, no hay recursos, no hay habilidades para procesarlo, la vamos a poner en cuarentena. La vamos a poner en esta bodeguita, silenciosa, escondida, para que no te afecte ese dolor. Y en un tiempo más, cuando tengas las herramientas y la madurez, vamos a volver a mostrarte esta herida del bullying para que tú la puedas procesar. Es un mecanismo fenomenal de poder seguir adelante en la vida y ser funcional. Así funciona el trauma, ¿sí? Algo intenso, genera un sesgo, me disocio de esta experiencia, a veces ni siquiera me acuerdo la experiencia para que yo pueda seguir adelante en la vida. Pero esa experiencia queda almacenada. ¿En dónde? En mi psique, en mis músculos, en mi fascia, en mis órganos, ¿sí? En la manera en que bombeo la sangre. Algo hermoso que yo hago en mi trabajo somático con los pacientes es que cambiamos el patrón errático de la respiración. Porque después de una experiencia traumática, la forma en que respiro cambia. Así almaceno el trauma, ¿sí? Mi respiración cambia. ¿Cómo? ¿Sí? Se vuelve una respiración más errática, una respiración de a veces inhalo más y exhalo menos, o exhalo más y inhalo menos. Entonces, guardamos esas experiencias en toda nuestra fisiología, psicología y neurobiología. Es una cuarentena, ¿no? Es como metáfora, son 40 días y luego lo procesamos. A corto, mediano plazo, ese es un mecanismo muy saludable. Ahora no puedo, sigo adelante, ¿sí?
El problema es que como no tenemos herramientas y educación para eso, lo guardo y lo guardo y lo guardo y ya pasó el periodo de cuarentena y mi cuerpo comienza a decir, ya no puedo cargar con eso. Ya no puedo con esta respiración superficial. Ya no puedo con esta contracción muscular. Ya no puedo con esta crítica interna en mi psicología. Y entonces lo guardamos a tal grado que como no lo puedo descargar y procesar, se torna en contra de mí. Y ahí comienzan todos los procesos de baja autoestima, autocrítica, autojuicio, enfermedades autoinmunes, inflamación del cuerpo. Es mi sistema que está cargando tantas experiencias no procesadas que al no saber qué hacer con ellas, la única manera de intentar reciclarlas es reciclarlas en contra de mí. Yo creo que en este punto de la conversación, creo que podría ser muy interesante preguntarte por cómo defines el trauma. ¿Qué es el trauma? Entonces, la palabra trauma viene del griego y significa literalmente herida que no sana. Okay. Nada más para poner una base. Una herida que no sana. Y el trauma básicamente es cualquier experiencia que fue demasiado para mí. Imagina un contenedor, ¿sí? Un bowl, un contenedor. Mi contenedor es de este tamaño. Si adentro de ese contenedor caben unas pelotitas, mi experiencia está bien. Puedo contener esa experiencia, la puedo procesar, la puedo manejar, ¿no? Pero si viene una pelota de fútbol enorme, ¿sabes? O una pelota de pilates y la quiero poner en mi contenedor, esta experiencia rebasa la capacidad de mí mismo de contener mi experiencia. Eso es el trauma. Es cuando sucede una experiencia que pasó demasiado intensamente, demasiado rápidamente, demasiado como fuera de lugar, ¿sí? Entonces, básicamente es una experiencia que me abruma a tal grado que yo pierdo mi sentido de identidad para sobrevivir. Significa que para sobrevivir ese momento tengo que dejar de ser yo, tengo que dejar de sentir o tengo que inhibir mi respuesta de defensa. Entonces, por eso, que en la infancia, que es cuando nuestro contenedor quizás es más pequeño, porque no tenemos todavía los recursos necesarios para poder sostener ciertas experiencias, dicen, no sé, te pregunto también, Marco, si en la infancia, en el momento que más situaciones desbordantes vivimos, y si es así, si la infancia nos persigue a lo largo de la vida. Entonces tenemos que hacer, para contestarte la pregunta, tenemos que hacer una distinción, Eli. Uno es el evento traumático y el otro es el trauma que le sigue. ¿Okay? El evento traumático es lo que sucede. El accidente de coche, ¿no? La relación desafiante con mis padres, el bullying en la escuela. Y el evento traumático en sí no es el trauma, es solo el evento. ¿Ok? Y dependiendo de mi resiliencia de ese momento, quizás el bullying que me hicieron a mí, a ti no te hubiera afectado. ¿Ok? Entonces el evento traumático es lo que sucede. El trauma realmente es lo que sucede después. Son todos los mecanismos de compensación. Coping mechanisms, como le llaman en inglés. Los mecanismos de defensa que yo necesito desarrollar para haber tenido que aguantarme esa experiencia. Ajá. Entonces, el problema del trauma no es tanto lo que sucedió, es que nadie me acompañó en comprender lo que me pasó. Y aquí regresamos a la corregulación que estábamos hablando antes. No es tanto el accidente del coche, ni siquiera es tanto el abuso sexual, aunque obviamente son eventos que me transforman y me lastiman. Pero tenemos ya científicamente comprobado que cuando hay un evento traumático y tengo la presencia empática de un adulto, sobre todo si somos niños, que me acompaña, que me dice te creo, que me escucha, que me da las herramientas para digerir esa experiencia, ¿no? Esta piedra gigante que entró en mi contenedor me ayuda poco a poco a sacarla, la huella traumática es mucho menor. Ajá. Entonces, regresando a tu pregunta de si nos persigue la infancia, nos persigue la infancia si hubo eventos
que rebasaron mi madurez, ¿sí? O sea, eventos que no me correspondía vivir. Eventos que yo no tenía los circuitos neuronales y el cableado neurológico para poderlo tolerar. Y si nadie estuvo ahí para ayudarme a procesar eso que no debería haber sucedido. Entonces sí, mi infancia me persigue porque este cuarto de cuarentena del cual hablábamos está lleno de esas experiencias y nadie lo sabe. Ni siquiera nosotros mismos. ¿O sí somos conscientes? Eso es la bendición y la tragedia del trauma. ¿Ok? La bendición del trauma es que se genera un proceso, digamos, disociativo. Significa mi memoria no procesa el trauma. Eso es muy importante. Cuando tengo una experiencia normal, mi memoria lo acomoda y tengo una narrativa y una historia. Y está comprobado hoy en día que como recuerdo un evento de los 7 años a los 20 años, es totalmente distinto a como recuerdo el mismo evento cuando tengo 40 años. Tú te acuerdas de tu cumpleaños de 10 años, muy distinto hoy a cómo te acordabas de él hace 10 años. Porque la memoria es un proceso selectivo de procesar y digerir mis experiencias. El trauma es una experiencia tan fuerte que la memoria no entra en juego. ¿Sí? Entonces no tengo memoria. Porque si tuviera memoria, no podría ser funcional. Tendría que cargar conscientemente con este dolor todos los días de mi vida. Entonces lo pongo en cuarentena y se me olvida. ¿Ok? La bendición de eso es que puedo seguir adelante con mi vida como si nada fuera. Pero llega un momento que si yo no encuentro los recursos para permitir arear este cuarto de cuarentena y comenzar a digerir la experiencia, el trauma va a empezar a fugarse, pero no en palabras, no en recuerdos claros, en emociones que no comprendo, en enfermedades y síntomas que no entiendo, en la imposibilidad de nutrir vínculos afectivos sanos, en la imposibilidad de ser exitoso y encontrar una carrera profesional, ¿sabes? Se cuela en muchas formas raras, ¿sí? Que hoy pasa la mayoría de la población, que brinca de un doctor a otro. ¿Por qué me duele la panza? Y hacen de todo. ¿Por qué tengo migrañas? ¿Por qué me busco solo parejas tóxicas? Y casi siempre remonta a una experiencia traumática que no fue procesada. Y estas personas normalmente dicen, no me pasó nada. ¿No? Hasta que se hace un trabajo un poco más profundo. Yo veo que nos condiciona la vida esos traumas, no la experiencia traumática, sino el trauma en sí. Si no paramos en un momento, somos conscientes y decimos, oye, voy a mirar hacia adentro. Pero quizás, Marco, no lo sé, si duele mucho mirar al trauma, si estamos preparados o cuando nos sentimos preparados para abrir ese contenedor que se quedó ahí almacenando los traumas. Te recuerdo que ya hemos abierto las inscripciones para el reto del nervio vago con Antonio Valenzuela. Es un programa de 21 días que hemos creado junto a Antonio para ayudarte a regular tu sistema nervioso desde dentro con ejercicios simples y efectivos. Cada día recibirás un concepto, un ejercicio práctico y una reflexión para integrarlo. Además, tienes un cuaderno de ejercicios para realizar esos ejercicios, tomar nota y avanzar durante los 21 días. Solo necesitas 15 minutos al día. El acceso es para siempre y el precio es de 49 euros. Tienes toda la información en el enlace de la descripción o escaneando el QR que aparece en pantalla. Y ahora, seguimos con el episodio. ¿Sabes? Es una buenísima pregunta porque ahí sucede otra vez una paradoja. Porque el trauma es lo más paradójico que hay. Por un lado, no sabemos que hay trauma y no queremos mirar el trauma porque ¿por qué miraría algo doloroso? Claro. No tengo ninguna razón de hacerlo. Mi propio sistema nervioso me protege de mi trauma. Hace todo lo posible para que yo no lo vea. ¿Sí? Entonces, usamos un mecanismo de defensa para defendernos de nuestro propio trauma. ¿Sí? Entonces, no lo quiero sentir. Al mismo tiempo, es como que la vida me muestra o yo me pongo una y otra vez en las circunstancias que apuntan hacia ese dolor. La misma relación de pareja dolorosa, la misma situación de fracaso laboral, el mismo problema de salud. Como que entonces el trauma no está porque no lo veo y al mismo tiempo está en todos lados, ¿sabes? Porque se cuela de una forma sigilosa a todos los ámbitos de mi vida.
pero sin tener una conexión consciente y no puedo conectar las cosas, ¿sabes? Entonces esos síntomas raros de que tengo un nudo en la panza desde hace 20 años, no lo conecto con que quizás es una experiencia traumática del pasado. ¿Podemos identificar en diferentes partes del cuerpo los traumas? Sí, pero no es un proceso lineal o estructurado. Uh-huh. Entonces a veces la gente quisiera que, el accidente de coche está en el codo, ya sabes, y el bullying está en el hombro. No es así de simple. Cada cuerpo es único y cada organismo es distinto y depende realmente de cómo yo experimenté el trauma, el evento traumático en ese momento y cómo ha sido procesado o no, cómo lo voy almacenando y, digamos, guardando dentro de mi cuerpo y mi psicología. No olvidemos la psicología, ¿sí? Porque este trauma me hace tener una mirada muy específica sobre la vida y muy específico sobre mí mismo. La gente piensa que cuando no tiene éxito en el trabajo, en los negocios, es porque no le echa ganas o porque no se esfuerza suficiente. Casi siempre hay un sesgo muy profundo, psicológico, que viene como huella traumática. De no ser merecedor, si soy visible, otra vez voy a estar en peligro, ¿no? Si soy exitoso y tengo dinero, mi familia va a regresar a usarme y aprovecharse de mí. Entonces hay capas más profundas de por qué nos limitamos y nos bloqueamos en nuestra vida. Sin asociarlo a ningún dolor o ninguna parte del cuerpo, a una patología, ¿de qué manera se manifiesta el trauma en el cuerpo? ¿Qué nos puede ocurrir? Sí. La manera más simple de entenderlo, Eli, es que cuando hay un trauma, usemos un accidente de coche que es fácil. Se cuenta que tengo un accidente de coche y mi instinto natural es levantar el brazo para protegerme. ¿Okay? Pero tenía el cinturón. Entonces no pude levantar el brazo. Entonces no me pude defender. Quizás el cinturón me salvó la vida, pero desde un punto de vista neurobiológico de mi cuerpo, se llama una respuesta defensiva truncada. Significa mi cuerpo no me pudo proteger. Entonces, toda la energía que yo quise movilizar para defenderme del vidrio, ya sabes, del coche, se queda atorada dentro de mí. ¿Sí? Toda la energía que tuve que mover para protegerme, no la pude movilizar. Y esta energía truncada es lo que guardo. Y entonces eso luego se traduce en inflamación, en cansancio, en dolores musculares, en una desorganización o le llamamos incoherencia de cómo yo funciono. Lo mismo funciona con las palabras. Quizás mi papá se burlaba de mí y yo, como respuesta defensiva, natural y sana, hubiera querido decirle, no, papá, no me gusta que te burles de mí. Por la asimetría de poder, por la relación, como niño yo no pude decirle a mi papá que no. Esa es una respuesta defensiva truncada. Me trago las palabras, ¿no? No digo nada. Y si tengo que hacer eso todos los días durante 18 años de mi vida, entonces voy somatizando quizás la sensación que no me puedo expresar, que no puedo decir que no. Ajá. Así es como lo vamos guardando. Porque el trauma realmente es la imposibilidad, es el sentirme indefenso, sentirme impotente frente a un evento que no pude controlar. Y ahí pierdo mi soberanía, pierdo mi autoafirmación. Entonces dudo de mi identidad. Y es por eso que el trauma nos debilita tanto, porque pierdo, como mi cuerpo no me pudo defender, como mis palabras no me pudieron defender, voy por la vida sintiendo que soy un fracaso, que algo defectuoso debe haber dentro de mí si yo no me pude defender. Hay mucha vergüenza asociada con el trauma. Yo tengo que confesar, que reconocer que hasta no hace mucho nunca había conocido a nadie que somatizara. O quizás no lo había tenido tan presente o no podía identificarlo. Y me sorprendió. Muchísimo. Porque mi esquema de persona fuerte no podía reconocer que alguien tuviera un poco de fiebre y de repente no pudiese levantarse de la cama. Si el termómetro no dice que tienes 40 de fiebre, ¿cómo no te vas a levantar de la cama? Y esa persona
no se puede literalmente levantar de la cama y no puede hablar. Y en ese momento dije, hay algo que yo no he entendido, que todavía no sé, y me encantaría, teniéndote aquí, Marco, poder profundizar en ese tipo de somatización. Sí. Parte de nuestro sistema nervioso cuando se siente extremadamente amenazado, ¿sí? Y tenemos 3 mecanismos de defensa principales cuando algo impactante está a punto de suceder. Bueno, 4. El primero es que intento complacer el momento. Se llama apaciguamiento. Entonces, por ejemplo, si es alguien que está como siendo agresivo conmigo, lo primero que voy a intentar como mecanismo de defensa es sonreír, ser buena onda, decir no te preocupes, como intentar que tú te calmes para que ya no me agredas. Si eso no funciona, y eso es todo un tópico importantísimo de la epidemia, ¿no?, de complacencia hoy en día, ¿sí? Si eso no funciona, recurro a otra opción. Intento luchar o huir. ¿Me defiendo o me voy? ¿Sí? Si no puedo luchar o huir tampoco, siento no va a funcionar, la persona sigue siendo muy agresiva, el último recurso de defensa se llama un proceso de congelamiento. Congelamiento es un estado literal donde se produce una anestesia adentro de mi cabeza y mi cuerpo. Tal vez te ha pasado a veces que te da la mente en blanco y no puedes pensar, no sabes qué contestar porque estás nerviosa o preocupada, ¿sí? Es un ejemplo de congelamiento. O a las personas, por ejemplo, con depresión, que dicen, ¿por qué no te levantas? No es tan difícil, nada más levántate. Te dicen, no puedo. Es literal el no puedo. No tengo fuerza en mis músculos, mi latido cardíaco está tan bajo que no tengo suficiente sangre en mis órganos, ya sabes. Como que este congelamiento es psicológico y fisiológico, ¿no? Donde la única manera de sobrevivir es acercarme lo más posible a la no existencia. Wow. Los mamíferos lo hacen todo el tiempo. Un ratoncito, si ya se acerca demasiado el gato, el ratoncito va... El ratoncito va a fingir estar muerto. Cuando el ratoncito finge estar muerto, parece que no tiene latido, deja de respirar, porque el depredador no le interesa una presa muerta, entonces lo deja. Luego se va el gato y el ratoncito se sacude y ya sigue por la vida. Los seres humanos hacemos lo mismo. Y es por eso que hay situaciones en donde quizás no hablo, no digo, o los que socialmente a veces nos sentimos incómodos, ¿no? Y preferimos ser más invisibles, o estos mecanismos literal, no me puedo levantar de la cama, o ¿por qué sigues con esta pareja si es tan agresiva? ¿Por qué no le contestas? ¿Por qué no le pones un límite? No es tan fácil. ¿Por qué las víctimas de abuso doméstico no logran salir de su abuso doméstico? Por un proceso de congelamiento. ¿Sí? ¿Por qué las víctimas de abuso sexual, ¿sí?, tienen orgasmos? Porque hay un congelamiento del sistema nervioso, no puedo defenderme, pero por ejemplo los genitales no participan en ese proceso. Por la teoría polivagal, hace unos años cambiaron una ley en Japón, súper importante, donde se dieron cuenta que cuando la víctima del abuso sexual no reacciona, no es por ser consensual, es porque está en congelamiento. Porque hasta hace poco en muchos países los abusadores sexuales no tenían condena porque la víctima estaba congelada. Entonces decían, pues si no se defiende, si no se escapa, si no se enoja, si no pelea, entonces es consensual. Nada más para darte una idea como que tan importante es de entender el congelamiento. O a los niños, ¿no? A veces dicen, es tan lindo, es tan bien portado, nunca hace berrinches, no dice nada, es totalmente obediente. Ojalá que sea así, pero ¿en qué grado podría ser un proceso de congelamiento? Porque cada vez que dice algo el niño, todos les van encima de cállate, no lo digas, no estorbes, pórtate como un soldadito perfecto. ¿Sí? El congelamiento es una de las respuestas más importantes de nuestra humanidad y menos estudiada. Y soy muy fan de eso porque yo lo he vivido mucho en mi vida, pero no vamos a entender cómo respetar a los demás. Claro. Si no respetamos que cuando alguien te dice no puedo o no quiero, muchas veces es porque no puede.
no porque no se está esforzando suficiente. Y ahí es donde todo el mundo del wellness que nos dice empújate más, esfuérzate más, conquístate más, hace un daño enorme porque frente al congelamiento, si yo me esfuerzo, me congelo más. No es que me destrabo, me congelo más. Tomo una pausa porque hablé mucho. Dime a dónde vamos. No, hace tanto sentido que es porque cuando alguien entra en ese proceso de congelamiento, piensa porque a veces que, por ejemplo, salir más, exponerme más, ya sea en redes sociales, en conferencias, entonces es que no puedo, sal de tu zona de confort. Ojo, porque lo que me estás diciendo es que hay veces que salir de la zona de confort, si hay un congelamiento, primero hay que trabajar, entiendo, en ese estado que la persona puede entrar o se puede sentir cuando te dice no puedo, y a lo mejor tiene que permanecer un ratito más y sanar otras cosas antes de ir hacia afuera. Exacto. Wow. Somos seres naturalmente en movilidad, en movimiento. Somos seres que hemos caminado por miles de años. Si no nos estamos moviendo, es porque algo no está bien. Así de simple. Y esta zona de confort que está tanto de moda, odio el concepto. Soy alérgico al concepto de zona de confort. Porque es un error. Es un grave error neurobiológico. La zona de confort en realidad es que no me siento a salvo de dar el siguiente paso. Y si no me siento a salvo, violarme o forzarme a dar el siguiente paso solo puede ser contraproducente. Y genera todo otro ciclo de estrés, de supervivencia, de retraumatización si hay trauma, ¿no? Otra vez me siento fuera de control porque estoy teniendo que cumplir con una norma social de un cierto ritmo de productividad, una cierta manera de ser. Es como decir, si yo no consigo lo que la sociedad me dice que yo debería desear, estoy mal. A ese grado, nuestro sistema nervioso está condicionado. La sociedad me dice qué debo de desear. Es absurdo. Una persona que siente esa somatización en su cuerpo, que muchas veces lo entendemos como él mismo se está creando la enfermedad, es decir, el pensamiento te crea un efecto en tu cuerpo, una reacción en tu cuerpo, quiere decir que no hay una buena gestión o regulación emocional, o puede ser también que detrás de eso hay un trauma. Los dos, la verdad. Es decir, puede haber simplemente que nadie me ha enseñado a manejar esa emoción incómoda, entonces no la manejo de las mejores formas, ¿no? Es muy común, por ejemplo, con los miedos y la ansiedad, que siento ansiedad, pero todos me dicen que debería de controlarla, entonces intento no sentirla y eso produce más ansiedad, ya sabes. Mal manejo, simplemente. Pero a veces cuando hay trauma, eso tiene consecuencias peores porque el trauma se encarga de que yo no me acerque ni de broma a una situación, a un contexto parecido o semejante al contexto en donde yo sufrí el trauma. Entonces, ahí es donde hay una distorsión de nuestra percepción, ¿sí? Que a veces me limita mucho en la vida, porque sin ni siquiera darme cuenta, eso no es consciente, no a esto, no a lo otro, no a aquello, porque yo asocio ciertos contextos con el contexto del trauma, aunque en el presente no tengan nada que ver. Pero mi sistema nervioso ya lo tiene asociado con. Y es por eso que regresamos que mi libertad comienza en el sistema nervioso, porque ahí me limito para protegerme. Cuando nos protegemos no podemos conectar. Regresando a tu pregunta, el nervio vago, son dos circuitos mutuamente exclusivos. O estoy en protección o estoy en conexión. Y es por eso que hoy en día las relaciones de pareja, los vínculos, las amistades son tan difíciles, porque como todos estamos casi siempre en protección, no tengo una disponibilidad cerebral. Mi cableado no está disponible para conectar, ¿no? Y puede ser que esas experiencias traumáticas o esos traumas, donde más lo expresemos sin darnos cuenta,
sea en un contexto de relación de pareja, quizá en un núcleo más seguro, aparecen esas experiencias que se quedaron grabadas en nuestro cuerpo. Absolutamente sí. ¿Te acuerdas que hablamos de la cuarentena? Sí. ¿No? Entonces, ¿cómo sacamos de la cuarentena aquello que necesita ser procesado? Necesitamos un contexto donde me siento a salvo. Voy a procesar mi trauma solo si me siento a salvo. Normalmente, en nuestras relaciones de pareja o familiares, es donde me siento un poco más a salvo. Esperamos, ¿no? Un poco más familiar. En principio sí. En principio sí. Y es por eso que muchas veces es en la pareja que surgen todas esas heridas tan profundas, porque me siento como más aceptado, más visible, es como que te puedo mostrar esta herida, ¿no? Pero al no saber que lo que estoy haciendo es mostrarte mi herida y al otro no saberlo tampoco, normalmente eso produce conflicto en la pareja en lugar que un acuerdo de cómo podemos acompañarnos en ese espacio de estar a salvo, en ahora sí procesar aquello que no pudimos sanar ese tiempo. ¿Y qué importa más sanar? ¿Las experiencias en el cuerpo, las que se quedan físicamente o mentalmente? ¿Es más importante sanar la mente, el cuerpo o es imprescindible sanar ambas? Es que para mí es exactamente lo mismo, son solo como dos lenguajes distintos. Piensa en el cuerpo como el hardware y la cabeza como el software. Son dos componentes de la misma computadora y expresan exactamente lo mismo, pero con dos lenguajes. Uno con un lenguaje verbal y el otro con un lenguaje sensorial. Entonces, podemos tener diferentes abordajes y metodologías, ¿no? Algunas más de cabezas, otras más de cuerpo, pero tarde o temprano necesitamos aprender a integrar nuestros dos lenguajes, el racional y el sensorial, si queremos realmente sanar, ¿no? ¿Cómo ayudas a tus pacientes a curar esas heridas o esas cicatrices que siguen ahí para que esas experiencias traumáticas o trauma no formen parte de la identidad de la persona? Sí. Es una de las bellezas de trabajar con el trauma. Y es justo, creo que hay dos respuestas a eso. La primera es haciéndolos sentir a salvo en nuestra relación terapéutica. A salvo significa que ellos sienten que yo respeto quiénes son y respeto sus mecanismos de defensa o respeto sus reacciones por más disfuncionales o extremas que sean, y que este espacio del consultorio es un espacio donde ellos pueden ser ellos mismos aún en su peor versión. ¿Sí? Ese es uno, que se sientan a salvo. Y la otra cosa es que comiencen a darse cuenta que lo que han experimentado por el trauma justo no es su identidad. Es una respuesta normal a unas experiencias extraordinarias. ¿Sí? No son ellos que son demasiado o que son demasiado poco. No son ellos que están rotos. No son ellos que son defectuosos, porque el trauma te hace sentir que tú eres el problema, ¿no? Es decir, si alguien abusó de mí, es como a fuerzas yo tengo que ser tan malo que alguien abusó de mí. De chiquitos no tenemos la madurez de interpretar al otro, ¿no? De decir, mi biología no puede comprender que la persona que debería cuidarme es mi agresor. No cabe en mi biología. Los otros mamíferos no lo hacen. ¿Sí? Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta que lo que sufrí no es por quién soy. Lo sufrí porque lo sufrí. Y yo tengo el derecho de seguir siendo yo. Y yo puedo seguir estando vivo. Y yo puedo poco a poco volver a confiar en la vida y no sentir que la vida, el mundo es un lugar amenazante. Porque eso nos deja el trauma, que el mundo es un lugar peligroso, ¿no? Y no lo es de fondo. Hace un ratito me hablabas de que a tus pacientes le ayudabas, le enseñabas a regular el sistema nervioso. ¿Podrías compartirnos algunos ejercicios, algunas prácticas que hoy nos podamos llevar de esta conversación que nos ayuden a regular el sistema nervioso? Sí, mira, una de las más clásicas y simples que todos pueden hacer en cualquier momento se llama orientación. Porque como mamíferos, todavía lo que hacemos, muchas veces sin darnos cuenta,
es que escaneamos nuestro entorno para ver si estoy a salvo. Ujú. Entonces, cuando me siento estresado, cuando me siento ansioso, me siento un poco agitado, me siento abrumado, una cosa tan simple que funciona es escanear tu entorno. ¿Sí? Si quieres lo hacemos 30 segundos nada más para que entiendan tu audiencia, Súper. porque hay que hacerlo lento, Eli. Como si estuvieras mirando en cámara lenta y te voy a invitar a mirar las texturas, los colores, los juegos de luz y de sombra. Quiero que imagines que sientes con los ojos, como tus ojos fueran tus manos y estuvieras pasando sobre estas superficies, sintiendo la textura, sintiendo los colores. Y hay que hacerlo así de lento, 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 lento. Mira, respiro y nota si viene una respiración distinta o si tu actividad mental va más lenta. ¿Qué notas? Primero, estaba como honrando el espacio a la vez que iba mirando, siendo consciente de la sombra, de las luces, que no me había dado cuenta pese a llevar 3 días metida aquí. Y he terminado dándome cuenta de algo que me ha hecho darme cuenta que no estaba en presencia. Porque me acabo de dar cuenta que las zapatillas de Bernardo son amarillo flúor y no me había dado cuenta en todo el día. Las mejores zapatillas. Acabo de percibirlo. Y ese es un ejemplo perfecto de que cuando estamos regulados en nuestro sistema nervioso estamos presentes. Y cuando estamos presentes podemos apreciar nuestra existencia. Como apreciaste los zapatos amarillos, puedes apreciar una sonrisa, puedes apreciar más tus emociones y cuidarte más, atenderte mejor, ¿sí? Y no sé si notas aquí también, es como que todo va un poco más lento. Como que se ha parado. Ajá. Hay más intimidad, Sí. hay más conexión. No sé si has visto algún documental tipo de, no sé, de gacelas, ¿no? Que cuando detectan el peligro, ¿qué hacen todas? Levantan el cuello, orejas y ojos, se orientan. Eso es lo que hacemos los Lo he humanos visto también. Ajá. en Kenia, Ajá. cuando iban a ser atacados, 1 hora y media solo observando gacelas. Ajá. Pues nuestro tallo cerebral, la parte más primitiva de nuestro cerebro, usa la orientación y el nervio óptico para evaluar, ¿estoy a salvo o no estoy a salvo? ¿Sí? Tú y yo nos orientamos aquí y nos dimos cuenta, aquí nos sentimos a salvo. Y entonces nuestro sistema hizo, y entramos en presencia. Simple, extremadamente efectivo, deberían enseñarlo en primaria. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Junto con el 1+1. Como me ha gustado especialmente, te voy a pedir, si quieres, que me regales otro ejercicio que nos ayude a regularnos. Porque yo creo, igual que yo siento ganas de más prácticas, Marco, estoy seguro que la audiencia me está diciendo, Eli, pregúntale por algún ejercicio más. Sí, claro que sí. Entonces, ¿tienes tus 2 pies en el piso? Ahora sí. Ahora sí. Te voy a invitar solo a ver dónde y en qué partes de tu cuerpo tocan la silla en la cual estás sentada. Tú internamente, solo como si estuviera diciendo, siento, no sé, las piernas en el asiento de la silla, siento la espalda en contra del respaldo. Sí. Ok. Y solo ve si estás cómoda o si al mirarlo así tu cuerpo quisiera ajustar su posición. No, la zona lumbar no está cómoda, Marco. ¿Y cómo sería ponerte más cómoda? Quizás necesitaría como relajarme un poco más. Pues pruébalo y ve qué pasa con tu cuerpo. Se va el pinchazo que tenía en la zona lumbar. Ok. Tómate un momento para saborear
¿Cómo se siente estar? Mira esa exhalación. Ese es el parasimpático, por cierto, que dice, podemos jalar el freno, qué maravilla, ¿no? Y solo nota qué pasa cuando no está ese pinchazo. Ajá. Y mira si sientes que la silla te sostiene. Sí. Sí. Ahora mismo sí. ¿Y cómo se siente ser sostenida y que tú no necesitas hacer ningún esfuerzo y la silla sí te sostiene? Me acerco para que Sí. se escuche bien. Maravilloso se siente. Ajá. Se siente ligero, Sí. porque cuando suelta me impregna la sensación de ligereza. Sí. Entonces ese es otro ejemplo de lo que puede hacer tu audiencia. Llegas del trabajo, te echas en el sillón y antes de prender la tele, tomas un momento. ¿Cómo se siente el sillón hoy? Pues la tela es una textura como lisa. La temperatura es agradable. Está suave, me puedo dejar ir. Y solo ver cómo se siente, cómo embono con el sillón en este momento. Lo puedo hacer también en la cama, 3 minutos antes de irme a dormir. Es fantástico para ayudarme a dormir. Me echo ahí en la cama, en mi posición favorita, cómo se siente la almohada, cómo se siente el contacto de, no sé, la sábana, ¿no?, sobre mi piel. Siento el latido en algún lado de mi cuerpo, ¿no? Gran parte de mi trabajo, Eli, es enseñar a las personas a ceder. Nuestra cultura está en contra del ceder, porque ceder es visto como malo, como vulnerable. Y obviamente, si nos han enseñado a sobrevivir todo el tiempo, ¿no? Hoy una paciente mía me decía, es que siento que he vivido pegada a una roca como si estuviera escalando toda mi vida y no me puedo soltar, ¿no? Y hicimos un ejercicio de ceder, porque si no cedo, no hay manera de que sea yo. ¿Sí? O sea, la gran paradoja del mundo de la salud y la espiritualidad hoy en día es que todos nos dicen, sé tú, sé auténtico, déjate fluir. Pero ¿cómo puedo ser yo si estoy así todo el tiempo? Entonces son mensajes muy contradictorios que recibimos que nos generan un gran conflicto interno. Porque hago todo eso y porque todavía no estoy a gusto con quién soy. ¿Por qué estás haciendo todo eso? ¿Sabes? Porque menos es más con el sistema nervioso. Menos hago, más puedo ser yo. Y desde ahí puedo hacer todo lo que yo quiera, ¿sabes? Conquistar el mundo entero. Pero primero hay que hacer este movimiento de yo cedo en mi propia existencia. Y para eso necesito sentirme a salvo. ¿Sí? Marco, me estaba preguntando si hay traumas que se heredan. Sí. ¿Sí? La respuesta corta es sí. Y sorprendente. Sí. Tú te diste cuenta que aprendiste cosas de tus papás o tus tíos o tus abuelos, no porque te las enseñaron verbalmente, pero te das cuenta que quizás crías a tu hijo, de repente haces lo mismo que hacía tu mamá contigo, aunque no hubieras querido hacerlo. Sí. ¿Tu mamá te dio una lección de educar así a tus hijos? No, lo aprendiste. Entonces, tal como aprendemos modelos operativos de cómo existir, eso se aprende por transferencia del sistema nervioso. Aprendemos más por resonancia, ¿sabes?, que por educación. No sé si yo he tenido la bendición en mi vida de tener a unos cuantos muy buenos maestros, ¿no? Que sea en la universidad o en el camino espiritual. Un buen maestro no te enseña por lo que te dice, ¿verdad? Un buen maestro te enseña porque te hace resonar algo y se queda una fragancia, ¿no? Es algo que dice, ay, ya me lo pasó, ¿no? Ya lo entendí, ¿no? Y el trauma es un poco así. Es el nivel de desregulación que quizás tu papá sostiene en su sistema nervioso. Yo lo experimento. Y entonces aprendo que quizás, no sé, voy a hacer un ejemplo como simple. No sé, por ejemplo, mi papá era obsesionado con los modales en la mesa. ¿Sí? Entonces, cuando se cenaba, había que cenar así, casi con los libros abajo de los codos, ya sabes. Entonces, en la cena había una tensión en mi casa
Porque yo y mi hermano sabíamos que si se cae un tenedor o dices algo con la boca llena o manchas el vaso con los dedos, ya sabes, ibas a provocar un conflicto que no querías provocar. ¿Sí? Entonces, ahí no pasaba nada aparentemente, pero el nivel de estrés de la cena era bárbaro. Es un ejemplo de trauma que pasamos. Entonces yo aprendo que quizás los momentos de cena es un momento donde no me puedo soltar. No puedo hablar, no puedo compartir mi día. ¿Sí? Y así vamos pasando nuestro trauma transgeneracional. ¿Sí? Simplemente por cómo aprendemos, cómo ellos responden a la vida, así aprendemos a responder a la vida. Uh-huh. Y de forma invisible, aunque seamos conscientes, como me lanzaban las preguntas antes, de si mi madre me ha dicho que tengo que educar así a mi hijo, no, pero lo haces sin darte cuenta. De manera invisible lo trasladamos. ¿Cómo se puede sanar este tipo de traumas que van pasando de una manera muy invisible y no somos conscientes? Haciéndolos visibles, Eli. Todo el trabajo del trauma es eso que es implícito y escondido en la cuarentena y que todos sentimos pero nadie dice. Hay que hacerlo explícito. Hay que darle un nombre. Hay que verbalizarlo. Hay que nombrarlo. Les quiero decir que me siento muy incómodo sentado en la mesa cenando. No sé por qué. Pero son mi familia y me gustaría compartirles mi día, pero estoy súper tenso. Y ahí abrimos la caja de Pandora. ¿Sí? El trauma no se sana porque es un secreto. Porque tengo tanta vergüenza de lo que me pasó. Tengo vergüenza que no pude decir que no. Tengo vergüenza que fui sometido. Tengo vergüenza que no me pude defender. Tengo vergüenza de que yo no pude expresarme. Cuando no puedo afirmarme, es una derrota para mí, para mi espíritu, para mi psique, para mi sistema nervioso. Entonces sanamos el trauma en la medida que tomamos estas cosas que están debajo del radar y decimos, aquí está, yo siento eso. No estoy culpando a nadie, pero nada más quiero poner aquí en la mesa que estoy experimentando eso. ¿Sabes, Eli? Cada vez que yo hago eso en una conferencia, en una mesa, en una comida, que siempre me tardo porque me tardo un tiempito en soltarme, pero cuando ya me suelto ya no paro. Entonces cuando ya me siento cómodo y lo suelto, no sabes cuánta gente dice, yo también. Yo viví eso. Yo sentí algo parecido. Siempre, lo que tú decías antes, ya, ni siquiera sabía tener la pregunta, pero ahora que alguien lo nombra me doy cuenta que sí la tenía. ¿Por qué me siento así? Porque a pesar de todos mis esfuerzos, sigo sintiendo que no avanzo. ¿Sí? Entonces, de lo implícito a lo explícito. De lo invisible, pero que todos sentimos, a lo visible, a lo nombrable. Y en la crianza de los niños, eso es lo más importante. Para sanar ese trauma hay que hacer un trabajo familiar o sanando individualmente es como liberamos el transgeneracional y liberamos a nuestros hijos de seguir heredando ese trauma. Un poco de los dos. Hay un trabajo individual, obviamente, que cada quien tiene que hacer, de descargar de mi cuerpo esas experiencias almacenadas, pero también es inevitable hacer un trabajo sistémico, de sistema familiar, donde entonces nosotros ocupamos un lugar en nuestro sistema familiar por default, no por elección. El sistema me asigna el lugar. Cuando nacemos ocupamos un lugar en el árbol. Sí, y depende de la visión que tienes, ¿no? Pero al final el sistema elige que tú eres la persona adecuada para sostener ese rol, para que el sistema siga. Súper. ¿Ok? Porque el sistema es más fuerte que el individuo siempre. Cuando la gente regresa de las vacaciones de Navidad me dice, otra vez en la cena de Navidad me sentí lo mismo, ¿por qué? Ya he sanado tanto. No es que no has sanado, es que el sistema siempre es más fuerte que el individuo. Entonces el trabajo que el sistema nos coloca en una posición que no elegimos,
Y lo único que podemos hacer no es cambiar el sistema, eso ya lo hemos intentado todos, no podemos cambiar a nuestros papás, a nuestros hermanos, nada, por ahí no va. Pero yo puedo decidir si reubicar mi posición en el sistema y ahora elegir mi posición. ¿Sí? Sí, pero necesito entenderlo mejor. Ok, hagamos un ejemplo. ¿Sí? Ujú. El sistema me ha puesto siempre en la posición de la oveja negra. Ujú. ¿Sí? Que te quieren, pero siempre eres un poco raro, ¿no? Entonces, cada vez que te vuelves a insertar en tu sistema familiar, aunque estés a 12,000 kilómetros de distancia, tú ocupas esa posición y tú te vas a sentir como la oveja negra de la familia, ¿sí? Esa es una posición que el sistema eligió por ti, ¿ok? Y esa es una conversación más amplia de por qué el sistema te asignó este lugar, ¿no? Quizás a ti te asignaron el lugar de oveja negra y a tu hermano le asignaron el lugar de la estrella luminosa y brillante, ¿no? Extrovertida. Entonces, cambiar de tu posición, elegir, decir, ok, ¿cómo es que yo participo en ser la oveja negra? Porque me lo asignaron, pero yo participo. ¿Sí? Entonces, ok, la próxima vez que voy, en lugar de yo comenzar a contarle mi historia o lo que he hecho, siempre desde ese lente, con ese sabor de yo soy raro, que hace las cosas raras, lo voy a platicar de que es totalmente normal lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y entonces cambio de posición. Y en el momento que tú cambias, que tú te mueves, ¿todo se mueve? Sí, todo el sistema se tiene que reconfigurar. Y normalmente no le gusta. Esta es la explicación de si yo cambio, todo cambia. Sí, en términos simples, sí. Y el sistema puede rehusarse de cambiar, pero vas a detonar un movimiento en el sistema. Wow. O cambian o se aferran más. Pero de todas formas, algo tiene que cambiar. ¿Sí? Que se aferren más o que cambien, algo en ellos tiene que cambiar. Y aquí el punto no es cambiarlos a ellos, es que yo pueda pertenecer a mi sistema familiar sintiéndome cómodo y no sometiéndome a la posición que el sistema eligió por mí, eligiendo de ser libre, de ocupar la posición que yo quiera. ¿Sí? Eso es muy liberador para mis pacientes, cuando entienden que su posición en el sistema no está fijo y pueden cambiarse de posición cuando ellos quieren, se pueden acercar, se pueden alejar, pueden probar una cosa, pueden probar otra, es como... ya no estoy en una camisa de fuerza. Claro que es liberador. Si toda la vida has participado, pero has sido etiquetado como oveja negra, poder dejar de sentirte oveja negra tiene que ser tremendamente liberador. Obvio, sí. Tu vida cambia. Obvio, claro. Marco, y una vez que sanamos o hacemos un trabajo terapéutico para identificar y sanar ese trauma, ¿es para siempre, es vitalicio? ¿O el trauma puede volver a visitarnos? Entonces creo que es importante mencionar que el trauma se sana por capas muchas veces. Hacemos un trabajo quizás unos años, despejamos algo y quizás pasa otra etapa de nuestra vida donde regresa y tenemos que darle otra pasada y otra pulida. Eso lo digo porque mucha gente a veces siente que cuando llega a la otra etapa, como otra vez estoy en el mismo lugar que antes. No estás en el mismo lugar. Pero el trauma se sana por capas, justo porque es algo tan denso, ¿sí? Como cuando lijo una pieza de madera, pues la lijo por capas, ¿no? Como que voy quitando las capas. Y por supuesto que se puede hacer un trabajo muy profundo donde mi vida cambia radicalmente, ¿no? Pero con el trauma en específico sí noto que a veces hay unas heridas que quedan como un tendón de Aquiles. No significa que ya no esté totalmente en otro lugar, sí estoy totalmente en otro lugar, pero sí hay a veces que solo tener cuidado que va a haber ciertos contextos, ciertos momentos que me van a disparar. No me van a disparar como antes, no va a ser un gatillo como antes, pero sí va a haber ciertos momentos que van a necesitar que yo practique un poco más de autocuidado, un poco más de autocontención, que lleve con mi kit de recursos bien lleno, ¿no? Para amortiguar cualquier posible repetición. Y las señales que recibimos cuando estamos reviviendo un trauma
son el mismo tipo de señales, por decirlo de alguna manera, de las señales primarias, o se manifiesta de una forma muy determinada, digamos, el resurgir del trauma? Eso es muy interesante porque en realidad cada vez que resurge siempre de la misma manera. Oh, wow. O sea, son las mismas señales que me manda mi cuerpo. No sé, la misma aceleración del latido, la misma sudoración de las manos, los mismos pensamientos negativos. Entonces, gran parte del trabajo que hacemos cuando reeducamos el sistema nervioso para sanar el trauma es reconocer esta secuencia de señales que siempre comienza de menor a mayor, porque cuando reconozco la señal más pequeña ya puedo hacer algo al respecto. No tengo que esperar a la señal estridente que me desborda y me desorganiza por completo. Y entonces así es como minimizamos el impacto del trauma. Reconociendo la primera señal, la atiendo y ya no necesito esperar a que la curva llegue a su pico. El mito de Quirón nos enseña que una herida incurable puede convertirse en una fuente de sabiduría, también de sabiduría para los demás, pero cuando hemos vivido esa situación traumática, la hemos sanado, hay posibilidades de integrarla ahora como una fortaleza en esa identidad donde ya no hay trauma. Sí, porque si yo sobreviví a un trauma, significa que tuve que sacar o desarrollar una fuerza y un talento sobrehumano. Si no, no lo hubiera sobrevivido. Entonces el trauma en realidad, yo digo de una forma coloquial, nos muestra un aspecto de superhéroe de uno mismo. ¿Sí? Y creo que muchos de nosotros hoy no nos damos cuenta que el ritmo de vida que llevamos, la cantidad de responsabilidades que llevamos, la cantidad de cosas que manejamos es talla superhéroe. ¿Sí? Entonces el trauma otra vez tiene esa paradoja hermosa, ¿no? Que es algo que impacta profundamente mi vida, que me puedo tardar décadas en sanarlo. Estadísticamente nos toma 25 años poder mirar esta bodega de cuarentena mínimo. ¿Sí? Entonces es algo que afecta gran parte de mi vida. Pero salir del trauma me conecta con una resiliencia, con una creatividad, con una fuerza, con una autocompasión, ¿sí? Y una capacidad de contener mi experiencia que las personas que no tienen trauma no desarrollan. Y cuando vemos la biografía de muchas personas importantes en el mundo, que han dejado un legado, que han tenido un impacto, son todas personas que tuvieron experiencias traumáticas. Entonces yo no lo veo como una coincidencia. Veo que cuando logramos transformar el trauma, ¿sí? Nos deja unos regalos y nos apunta hacia unos talentos, ¿sí? Que quizás no sabíamos o no hubiéramos sabido tener. Y con eso no quiero justificar el trauma, mejor no tenerlo nunca, pero trae un regalo escondido. Quirón representa al sanador herido. Y también volvemos a la paradoja del trauma. ¿Cómo ayudar a los demás cargando con el dolor propio? No sé, Marco, si es tu experiencia, si también te consideras ese sanador herido que ayuda a los demás, porque un día en su vida también vivió situaciones traumáticas, tuvo trauma y sanó o sigue sanando sus propios traumas. Un gran estudioso del trauma se llama Bessel van der Kolk. Dice, te lo digo en inglés, luego lo traduzco. Sí. Dice, all research starts with me search. Toda investigación comienza con una autoinvestigación. Yo no me volví profesional de la salud por vocación. Me volví profesional de la salud por necesidad. Porque yo necesitaba entender lo que había pasado en mi vida y el trauma que yo cargaba, ¿no? ¿Qué nombre le pondrías, si te apetece compartirlo, a ese trauma que cargabas? Yo sufrí de un trauma complejo, que hoy no hemos hablado, pero trauma complejo es cuando se mezclan diferentes traumas. Y normalmente es un trauma de desarrollo junto con un trauma de apego, de vínculo, sí. Y yo sufrí abusos sexuales en mi infancia. Entonces, por mucho tiempo yo tenía todo eso removido y nada más sabía que mi vida era un esfuerzo sobrehumano. No entendía.
¿sí? Todos me decían, eres inteligente, eres brillante, pero mi experiencia de mí mismo era una desorganización y un caos, y eso me llevó a adicciones, a problemas alimenticios, a muchos temas, ¿no? Y yo creo que hoy en día el profesional de la salud que todavía se autoexige de ser perfecto no está entendiendo que su mayor activo, el mayor como regalo que puede ofrecer a sus pacientes es mostrarles que él o ella también trabajan todos los días en su salud mental. O sea, yo creo ser un buen terapeuta porque todos los días yo tengo que practicar conmigo mismo, ¿sabes? Mis secuelas de trauma, aprender a regularme, negociar mis tendencias disociativas. Es decir, lo que me hace un buen terapeuta es que lo practico todos los días, no que haya llegado a una meta, ¿sabes? No existe esta meta. Y muchas veces mis pacientes me dicen que lo que más les gusta de trabajar conmigo es que se sienten vistos, ¿no? Y yo creo que solo porque yo tengo que hacer ese trabajo de autocompasión conmigo mismo todos los días, ¿no? ¿Crees que existe cierta presión social para sanar? Como que casi se ha vuelto una moda ir a terapia y estar sano. Yo creo que la obsesión con la salud hoy en día es una respuesta traumática, ¿sí? Esto significa que estamos obsesionados con la salud porque todos sentimos que algo no está bien, pero por no haberlo nombrado y verbalizado no sabemos lo que es. Entonces pensamos que si es más ejercicio, más dieta, más espiritualidad, más chamanismo, más baños de hielo, todas cosas que en sí funcionan y son maravillosas, pero no necesariamente son la solución integral a todo, ¿no? Y el mundo de la salud hoy provoca una respuesta de lucha-huida. Y por eso no funciona. Porque estoy meditando para deshacerme de mi estrés. Estoy haciendo los hielos para aguantar más y ser más fuerte. Estoy haciendo la dieta para subir de masa muscular. Todo viene con una suerte de aversión hacia lo que soy. O sea, viene de un rechazo de lo que soy. No de un cómo puedo cultivar mi relación conmigo mismo de otra manera, ¿sí? Se parece más a un quiero morir ultra sano a un quiero abrazar la vida y prosperar y florecer. Entonces, no podemos sanar si mi sistema nervioso está en lucha-huida. Y hoy, como abordamos nuestra salud, viene desde un lugar neurótico de supervivencia. Y por eso no sanamos. A pesar que invertamos tiempo, energía, dinero y recursos en sanar, no nos va a ayudar. ¿No sabes cuánta gente viene conmigo y me dice, quiero ya no hacer nada de autocuidado por mí? Estoy harta de autocuidarme. ¿Sabes? Porque hemos malentendido el autocuidado. El autocuidado no es ponerme en la tina con las burbujas y hacer todo mi ejercicio y hacer todas esas técnicas. El verdadero autocuidado es que tanto estoy respetando lo que estoy sintiendo en ese momento. ¿Me doy permiso de tener la experiencia que estoy teniendo sin tener que manipularla para que se parezca a otra cosa que yo pueda aceptar o que sea socialmente aceptada? Entonces yo creo que ahí hay mucho por hacer. ¿Y cómo se puede? Ya que el trauma es una herida invisible, ¿cómo sería la forma ideal de divulgar sobre el trauma sin presionar a la persona? Sí, muy buena pregunta. Creo que tenemos que cambiar el paradigma. Ahora el paradigma es vivo para sanar, ¿sí? Como si la meta fuera sanar. La meta no es sanar, en mi opinión. Yo creo que tenemos que poner de cabeza la fórmula y decir, yo sano para vivir. O sea, la sanación debe ser una herramienta más. ¿Cómo voy a la escuela para aprender? Voy a terapia para vivir. Hago mis técnicas para estar mejor. El objetivo es vivir, disfrutar, gozar, escuchar a mi cuerpo, hacer lo que quiero, permitirme explorar el mundo, atreverme a hacer cosas nuevas, pensar fuera de la caja, amar a quien quiero de la forma que yo quiera, ¿sabes? Atreverme a ser yo. La sanación para mí es en función de que yo sea más yo
y exista más plenamente. Pero hoy parece que hacemos al revés. Vivimos para sanar. Entonces también estamos muy satisfechos porque llega un momento que pues la verdad estamos bastante bien y me sigo sintiendo vacío. Porque sanar no es una meta, sanar es un medio, no es el fin, ¿no? Marco, creo que esta conversación ha traído libertad a muchas personas. Porque que venga alguien con lo que has estudiado, la cantidad de pacientes que has tratado, y que nos diga que es un medio y no es el fin, que la zona de confort pues está ahí bien y no hace falta saltar todos los días desde el acantilado para ser una mejor versión de nosotros mismos. Creo que muchas personas lo sabían, pese a escuchar el mensaje fuera, porque decía, esto no es para mí. Sí. Y hoy has dado luz a ese sentimiento invisible, igual que el trauma, cuando sientes que esto no es para mí. Así que te agradezco enormemente el que lo hayas explicado con tanta calma, con tanto sentido y con la profundidad que necesitamos en un lenguaje muy llano de por qué cuando nos sentimos mal no es solo porque no estamos comiendo bien, no estamos haciendo el ejercicio necesario, no estamos meditando todo lo necesario, sino hay una capa por debajo que no nos hace ser bichos raros, sino que forma parte de la vida, y saberlo y conocerlo hoy creo que es muy importante para mi audiencia. Así que millones de gracias, Marco, por venir, por estar y por recordarnos la importancia de la presencia. Gracias. Gracias a ti. Ha sido un gusto. Si has llegado hasta aquí, quiero darte las gracias. Gracias por ver, por escuchar y por ser parte del grupo de personas que busca respuestas y herramientas para vivir una vida con sentido. Y si te ha gustado este episodio, quiero invitarte a dar un paso más. Únete a nuestra comunidad privada en WhatsApp. Allí compartimos contenido exclusivo, sorteamos libros de nuestros invitados, puedes proponer preguntas para las entrevistas, sugerir a quién te gustaría que invitáramos al podcast e incluso recibir invitaciones para venir al estudio a asistir a algunas grabaciones. Además, también accedes a promociones especiales y oportunidades que solo compartiremos con las personas que formen parte de esta comunidad. Únete ahora escaneando el QR en pantalla, haciendo clic en el enlace de la descripción. Muchas gracias de nuevo y espero verte dentro de la comunidad.